Bueno, sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todas y todos. Pues voy a comenzar compartiendo la pantalla. Déjenme ver si puedo. Voy a poner toda la pantalla. Y les pido que me confirmen si están viendo mi presentación. Sí se ve claramente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues agradezco muchísimo la invitación. El tema del análisis de imágenes médicas es una de mis pasiones, entonces que me den la oportunidad de compartir lo que hacemos acá en la Universidad Autónoma Metropolitana con este tema, pues es un gozo para mí y de verdad agradezco mucho la oportunidad que me dan. Como ya lo señalaron, yo estoy adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica y en particular trabajo en el Laboratorio de Investigación en Neuroimagenología. Durante mucho tiempo en este laboratorio procesamos, como el nombre lo sugiere, procesamos información neurológica, ya sea de señales o de imágenes, pero después nos fuimos diversificando en el material de estudio y actualmente o recientemente nos estamos especializando en evaluar bienestar fetal y de eso les quiero platicar un poquito. Mi interés, les preguntaría a los anfitriones si podemos hacer de esta plática una conversación, pues puedo presentar y en el momento en que ustedes decidan me pueden preguntar o no sé cuál es el formato que prefieran, si dejamos las preguntas al final. A mí me agradaría muchísimo que fuera más en el estilo de conversación y de diálogo que de conferencia primera. Aceptado, está muy bien, me parece muy buena idea. No hay problema. Okay. Usted la dinámica que mejor le parezca. Correctísimo. Entonces, déjenme reiniciar, que la última lámina, no en la primera. Ahí está. Bueno, voy a pasar muy rápido estas primeras láminas porque sé que la mayoría de esta audiencia son ingenieros biomédicos, entonces, bueno, esto les parecerá obvio, pero nada más quiero ponerme de acuerdo en algunos términos que voy a usar más adelante y para eso me tomo la libertad de clarificar qué es lo que yo voy a entender por una imagen médica. Y en principio es, digamos que una manera de describirla muy cualitativamente es decir que una imagen médica es información visual, es una representación gráfica del interior del cuerpo humano o bien de alguna estructura anatómica de interés biológico o biomédico. El objetivo de una imagen médica es 100% diagnóstico. Es un apoyo, es una información que está construida con el objetivo final de apoyar a los especialistas a generar un diagnóstico médico. Por supuesto, no, la instrumentación no es como cámaras fotográficas, ¿verdad? Es una instrumentación mucho más elaborada, dependiendo del tipo de modalidad que estemos analizando, será las capacidades que esta descripción visual o esta representación gráfica de la información interna del cuerpo humano sea capaz de generar. En esta lámina que tenemos ahí, les presento un modelo que nos viene muy bien para seguir trabajando con imágenes médicas. Tenemos una escena, la escena en este caso es el cuerpo humano, un paciente, un sujeto que va a ser estudiado a través de algún equipo de imagenología. Esta información de esta escena es capturada a través de un sistema que me conviene llamarle un sistema lineal, representarlo como un modelo lineal,
y lo que me va a entregar es una descripción gráfica, insisto, una descripción visual o gráfica de alguna propiedad que esta escena representa. Matemáticamente yo estoy describiendo que esta imagen que tengo del lado derecho, yo la puedo representar como una función en 2 dimensiones, producto de una interacción de la escena G, esta escena es G, una interacción de esta escena con el instrumento de imagenología, el sistema de adquisición, más ruido que estará presente siempre en cualquier proceso de adquisición de señales. Este simbolito raro para mí representa, por ejemplo, convolución. Entonces, yo le puedo asociar a este sistema propiedades particulares que me hagan resaltar, refinar o definir qué debo capturar o cómo debo capturar estas propiedades del cuerpo humano, del tejido de interés que me interesa. Entonces, ¿qué es para mí una imagen digital? Pues es una, ya lo decía, puedo tener 2 tipos de imágenes digitales, una imagen digital en 2 dimensiones, eso será una función en donde voy del conjunto de los números naturales o de un dominio de los naturales, de parejitas de números naturales o parejitas de números enteros hacia el conjunto de los números reales. Es una función que describo hacia los números reales, en donde el elemento más pequeño de información que yo pueda tener es este cuadrito que estoy viendo del lado izquierdo. Espero que se vea mi cursor y si no, déjenme agregar un apuntador. Cada uno de estos cuadritos yo le voy a llamar, es el elemento más pequeño de imagen que tengo y eso se le llama píxel. Y es un cuadrito, un hexágono, un rectángulo, que es el elemento más pequeño, ¿de acuerdo? O bien puedo tener una imagen médica que en lugar de representar o de escribir información en 2 dimensiones, lo hace en 3 dimensiones. Entonces es una función de n3 a los números reales, por ejemplo, y lo que tendría, pues no es un cuadrito o un rectángulo, sino un cubo o un paralelepípedo, que sería un voxel, un elemento, el elemento más pequeño de información en ese volumen. Y aquí les muestro una imagen volumétrica, ¿no?, que representa la información de una imagen médica, pero en 3 dimensiones. Podremos tener imágenes médicas de 2 o de 3 dimensiones y podemos seguir discutiendo un poco más cuántos tipos diferentes de imágenes médicas tendremos. Hoy hablaré de estos 2 tipos en particular, por eso me detengo a que los conozcamos ahora. Entonces, si ya tenemos las imágenes médicas, entonces eso me hace preguntarme si logramos diseñar un equipo de imagenología que es capaz de obtener una representación muy fiel de la información médica, de la información del cuerpo humano, la pregunta sería, pues, ¿para qué tengo que procesarlas? ¿Para qué tengo que hacer algo? Bueno, porque podría necesitar mejorar esa información, porque a lo mejor tengo mucha información y quiero comprimir o condensar esa cantidad de información, o me quedo en estas 2, que es porque puedo, de toda esa información que contiene una imagen, extraer información que quizá no es evidente, pero que está ahí, o bien puedo buscar alternativas de representación para esa información que sí está contenida en la imagen. Lo que es claro es que puedo recuperar información de estas imágenes que quizás no sean tan evidentes. Estas 2 características que las represento con colorcito están muy asociadas no a cualquier tipo de procesamiento,
sino a una particularidad que se llama el análisis de las imágenes. Me interesa extraer información, características, rasgos de las imágenes que quizás no son evidentes para el ojo del especialista. Ese es el ámbito en donde nos vamos a mover. Entonces, déjenme plantearles este esquema que lo voy a ir visitando varias veces. ¿Dónde aparecen las imágenes médicas? Aparece cuando existe una condición, un problema de salud o una condición en donde la salud de una persona se ve comprometida. Estos problemas de salud pueden mirarse desde diferentes perspectivas. Puede interesarnos el diagnóstico, puede interesarnos evaluar un tratamiento que ha sido dictado por los especialistas, o nos puede interesar desde el punto de vista de una política pública, por ejemplo, un tema de prevención. En cualquiera de estas vertientes aparecen las imágenes médicas. Les he dicho, las imágenes médicas nos interesan mucho para el diagnóstico, pero en el tratamiento nos pueden interesar porque a lo mejor nos permiten valorar el efecto de dicho tratamiento, ir haciendo un seguimiento de cómo este tratamiento evoluciona para atender o para resolver este problema de salud. Entonces, lo que he puesto ahorita ahí alrededor, en las cajitas verdes, claras, es algunos ejemplos de objetivos o de procesos de tratamiento de imágenes, de para qué nos puede interesar procesar imágenes médicas, para mejorar la calidad, para simplificar la información que vemos ahí, para cuantificar alguna cosa, para modelar fenómenos médicos, de salud, biológicos, para analizar información, para distribuir información o almacenarla, o bien para sintetizar información. Solo los menciono estos para algunos ejemplos porque se me acabó la lámina. Podría seguir haciendo, enunciando otros objetivos donde vale la pena hacer o por los que vale la pena hacer procesamiento de imágenes médicas. Pero entonces, permítanme poner algunos ejemplos de qué quiere decir cuando digo mejorar la calidad o alguno de estos temas. No va a ser una visita exhaustiva, pero sí de algunas cosas les quiero mostrar. Por ejemplo, esto que tienen ustedes ahí a la izquierda parece increíble, pero es una imagen médica y es una imagen médica real. Entonces, no sé si puedan abrir sus micrófonos y decirme qué es lo que ven ahí, qué alcanzan a ver ahí. Y ahorita les cuento brevemente la historia de esta imagen médica. Se logra ver la pelvis y los huesos sacros. Se alcanza a ver la pelvis, ajá, ¿y qué más? Una tijera. Sí. Y unas tijeras, ¿ok? Bueno, qué buen ojo. ¿Qué más? ¿Alguien ve algo más? Pues parte de la columna vertebral. Bueno, qué maravilla, eso sí es tener muy buen ojo. Bueno, sí, esta imagen que tienen ahí es una radiografía que fue tomada durante una cirugía, es una radiografía transquirúrgica. La intención de la cirujana pidió la radiografía porque le interesaba ver si había logrado retirar o no todo el tejido objetivo, digamos, cuando planeó su cirugía. ¿De acuerdo? Pero cuando yo vi esta radiografía dije, pues ojalá que sí, la cirujana haya logrado ver lo que necesitaba ver, porque en realidad la imagen
es una imagen de muy mala calidad. Un equipo de rayos X portátil tiene la gran virtud de ser portátil, de permitirnos trasladar el equipo y tomar imágenes de radiografía en diversas circunstancias, principalmente cuando la persona de estudio, el paciente, no puede ser movilizada. Eso le da un enorme potencial a los equipos portátiles. Sin embargo, tienen un grave problema, y es que para poder hacer los portátiles no siempre cuentan con toda la potencia necesaria para generar imágenes de buena calidad. Aún así, esta imagen que están viendo ustedes es una imagen de muy mala calidad. Está muy mal contrastada, está sobreexpuesta, en fin, tiene una colección de efectos que nos harían decir que no es una buena imagen médica. Sin embargo, ustedes alcanzaron a ver ciertas estructuras ahí. Eso quiere decir que sí hay información, pero necesitamos realzarla, necesitamos mejorar la calidad de esta imagen, ¿okay? Entonces, eso que tienen ustedes a la derecha es el producto de haber hecho un procesamiento de la imagen, de esta radiografía, que es completamente automático, no interviene el usuario en ese procesamiento, y se llama el procedimiento de igualación del histograma. Les dejo el nombre por si a alguien le interesa leer sobre esos métodos de realce de imágenes, pero sin intervención del usuario es posible tener esta mejora en el contraste. Ahora sí podemos ver, efectivamente, ahí se ve la columna, y ahora podemos ver que no son tijeras, en realidad son pinzas, son dos pinzas que están sujetando algo y están apuntando a algo que yo, eso sí no sé qué es lo que quería ver la cirujana, pero una imagen de este estilo sí sería una imagen que claramente le puede dar la información que está solicitando, ¿vale? Es una radiografía. Recuerden, el principio físico de la radiología es la capacidad de absorción y o transmisión de los rayos X a través de los tejidos. Lo que vemos en una imagen de rayos X tiene que ver con cada uno de los tejidos por los que atraviesa el rayo X, es capaz de absorber esta radiación en función de la densidad de ese tejido. Entonces, cuando vemos una imagen de rayos X, lo que estamos viendo es eso, densidades de tejido. Por eso, los huesos que son muy densos se ven muy bien, resaltan. El metal, en este caso, que es el material de las pinzas, pues es muy denso, por supuesto, eso resalta y se ve muy bien. Y cuando tenemos una radiografía de tórax, pues los pulmones, el aire en los pulmones tiene muy baja densidad, por eso se ve oscuro, casi no se ve en la radiografía, ¿vale? Disculpe, doctora, Me voy. preguntaban cómo se llama el método. Se llama igualación del histograma. Muy amable. Adelante. Gracias por decirme, porque yo no veo no veo las preguntas. Déjenme poner otro ejemplo de simplificar información y vean estas láminas que tenemos ahí. Este procesamiento se llama segmentación de las imágenes. Del lado izquierdo tenemos una imagen microscópica y lo que están ustedes viendo son muchas células sanguíneas, son eritrocitos, y lo que tenemos aquí al centro es un linfocito. Entonces, hay muchos eritrocitos y tenemos un linfocito que en particular está teñido o está marcado con alguna tinción que nos permite notarlo a diferencia de los otros. Y lo que tienen del lado derecho es una cosa que se llama el histograma. Lo que igualé en la radiografía
aquí se los muestro de esta imagen microscópica que estamos observando. Y si ustedes recuerdan sus clases de estadística descriptiva, pues recordarán muy bien que el histograma nos permite ver en la variable aleatoria, que en este caso la variable aleatoria es el tono de gris de la imagen que aparece acá, en cada píxel de la imagen, en cada elemento de la imagen. Voy contando, voy diciendo en esta representación, voy diciendo la frecuencia relativa de aparición. ¿Cuántos píxeles hay de color gris claro, de color gris medio, de color gris oscuro? Y eso es lo que estoy contando aquí en este histograma del lado derecho. Entonces, este histograma corresponde a esta imagen, ¿de acuerdo? Entonces, segmentar la imagen significa que aquí tengo muchísima información y en realidad yo quiero simplificar la información porque no me interesa todo eso que veo ahí. En realidad lo que me interesa es decir, todos los píxeles que estén en este tono de gris muy claro, que tengan estos valores, los voy a todos los voy a volver de este color. Todos los tonos de gris que están entre 100 y 200 los voy a convertir a este color. Y todos los píxeles que tengan colores oscuros, por debajo de 100, que son este cúmulo que se ve aquí, lo voy a convertir a este otro color, por ejemplo, ¿no? Esa es una posibilidad. Y entonces, en lugar de tener esta imagen, tengo esta otra. En lugar de tener 255 tonos o colores distintos, tonos de gris distintos, solamente tengo 3. Y hay 3 clases que me interesa distinguir: el fondo de la imagen, los eritrocitos y este que es el linfocito. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de segmentación, es decir, estoy simplificando la información y el método que usé es un método de umbralización. Entonces, esta es una de las cosas que nos sirven para hacer procesamiento de imágenes, ¿ok? Déjenme pasar a, este fue simplificación de información y déjenme pasar al de sintetizar información. Imagínense, aquí empiezan a aparecer imágenes en 3 dimensiones, que yo tengo una colección de imágenes en donde imágenes, por ejemplo, de resonancia magnética, de toda la cabeza. Y yo segmento solamente la piel. Si yo reconstruyo solamente la piel, esto es lo que yo puedo generar. Reconstruyo esta cara de la persona que fue sometida al estudio de resonancia magnética. Le llamamos Juanito de cariño en el laboratorio porque en realidad era un maniquí, pero pues siempre nos acompaña en nuestras presentaciones porque podemos hacer esa representación. Si yo, en lugar de haber tomado la piel de las imágenes, haber segmentado la piel, yo hubiera segmentado la materia gris del cerebro de este mismo sujeto, pues entonces lo que puedo tener es esta representación del encéfalo, ¿verdad? Esta capa externa del cerebro de la persona y luego puedo trabajar con esta información. Si bien tenía todos los datos en 3 dimensiones, lo que estoy haciendo aquí es primero un proceso de segmentación, me quedo solo con la información que me interesa, y luego lo que hago es reconstruir una superficie en 3 dimensiones que me represente la cara, la piel de este sujeto, o bien el cerebro de esta persona. Bien, eso es nada más algunos ejemplos de, en general, lo que podemos hacer con el procesamiento de las imágenes.
Ahora lo que quisiera es, el resto del tiempo, comentarles sobre este trabajo que estamos haciendo recientemente sobre la evaluación de crecimiento fetal. En este proyecto en el que estamos trabajando, el tipo de imágenes con el que vamos a trabajar son imágenes generadas por ultrasonido. Me permití tener una lámina ilustrativa, esquemática, de cómo se pueden generar estas imágenes por ecografía. Fíjense, para generar esto requerimos de un transductor de ultrasonido que tiene, voy a hablar del principio físico, digamos, para la generación de las imágenes. El transductor tiene un cristal piezoeléctrico que cuando es sometido a una señal eléctrica, este cristal vibra y genera una onda de presión, una onda de sonido, pero como es de muy altísima frecuencia, del orden de megahertz, pues estamos hablando de ultrasonido. Entonces, yo estimulo este cristal piezoeléctrico que se encuentra aquí adentro del transductor y este cristal vibra y genera la onda de ultrasonido. Esta onda de ultrasonido viaja a través de un medio a una velocidad constante y cuando se topa con una frontera, y una frontera significa un cambio de tejido, un cambio se le llama de impedancia acústica. Entonces, parte de esta onda de presión se refleja, genera un eco, y otra parte de esa onda sigue viajando por el tejido hacia, en sentido directo, digamos, hacia penetrando el material, hasta que encuentra la siguiente frontera, el siguiente cambio de impedancia acústica. Entonces se repite el fenómeno, hay una parte que se refleja, que genera un eco, y otra parte que se sigue viajando, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer sentido. Se estimula el cristal piezoeléctrico, genera la onda de presión, viaja la onda de presión y después esta onda de presión, parte de esta onda de presión, regresa. El eco regresa en dirección al transductor. Este cristal ahora recibe una vibración y genera una señal eléctrica proporcional a esta onda de presión que percibió o esta excitación mecánica que está recibiendo. Y esta señal eléctrica se traduce finalmente en un valor codificado a un tono de gris en la imagen de ultrasonido. Ese es el principio de generación de las imágenes de ecografía en general. Lo que vemos entonces es el producto de los ecos, es decir, lo que estamos percibiendo es los cambios de impedancia acústica, no la propiedad del tejido, de esta capa de tejido, sino la propiedad del cambio o de la frontera. Por eso las imágenes de ultrasonido, voy a regresarme a esta imagen que estamos viendo aquí, son imágenes que tienen poca definición y lo que sobresalen son bordes y mucho ruido, ¿verdad? Muchos puntitos, porque lo que vamos notando ahí son justamente fronteras, que es lo que se marca en una imagen de ultrasonido. Entonces, vamos a movernos a la siguiente. Este es un acercamiento. Los transductores, tenemos una gran diversidad de transductores. Ahora hay transductores que son de matriz y de volumen, y entonces podemos tener imágenes de volumen de ultrasonido, o también podemos sensar flujo a través del efecto Doppler,
y podemos también tener esa información a partir de las mismas, el mismo rastreo de ultrasonido. Nosotros nos vamos a quedar con información anatómica. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto que ahora les voy a platicar, que es la evaluación del crecimiento fetal o la evaluación primera del bienestar fetal, es de mucho interés en la medicina perinatal que muy pronto o lo más temprano posible en el embarazo sean conveniente hacer estudios de cuál es la condición de salud y tratar de detectar lo más tempranamente posible defectos congénitos o alguna condición que comprometa el crecimiento fetal. Y el crecimiento fetal nos preocupa porque lo que queremos es que el embarazo llegue a término y que el feto alcance todo el potencial de crecimiento que debió alcanzar, todo el potencial de crecimiento que tiene ese feto desde que existe, ¿de acuerdo? Entonces, los problemas alrededor del embarazo y de estos defectos congénitos, pues tienen una prevalencia alta y es una causa de enfermedad o mortalidad perinatal e infantil. Por lo tanto, se justifica por donde ustedes quieran verlo, la necesidad de tener guías y protocolos y sistemas que apoyen o que ayuden a realizar estudios de ultrasonido para poder tempranamente mirar si existen algo que debemos atender, que los especialistas perinatales deban atender para garantizar el bienestar fetal, ¿de acuerdo? Pero, ¿en qué consisten estas guías? Ya les platiqué muy esquemáticamente en qué consiste un estudio de ultrasonido. En pantalla tienen ustedes una imagen de ultrasonido en donde se ve un corte, déjenme ponerlo así, es como si fuera un corte axial de la cabeza de un feto. Lo que estamos viendo es este borde que es el cráneo. Aquí hay una alta impedancia acústica, el cambio entre el líquido y el interior del saco gestacional y la cabecita del hueso, el cráneo, lo que se está formando como cráneo, la impedancia acústica es alta, por eso se ve una intensidad muy alta, y acá abajo tienen la otra, ¿no? El otro, no es difícil imaginarse por dónde va la cabecita de este feto. Entonces, lo que están viendo ahí es una imagen típica en 2 dimensiones de la cabeza del feto, un corte axial, un corte transtalámico se llama, y parte de las guías que les señalaba yo en la lámina anterior tiene que ver con, imagínense la colocación del transductor, el especialista tiene que ser muy hábil, estar muy bien habilitado para colocar el transductor en la posición adecuada para lograr esta imagen, porque es muy importante alcanzar a ver los tálamos, esta línea media, en fin, cumplir una serie de características de lo que se llama el plano estándar. Las guías dicen cómo tiene que ser el plano, cómo tiene que ser la imagen para que se pueda hacer una evaluación perinatal apropiada. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ultrasonido? El especialista ajusta el transductor hasta que logra tener una imagen en la posición correcta. Ya que tiene este plano estándar, tiene que reconocer las estructuras anatómicas del caso. En este caso es un estudio de cráneo o de cabeza, pero así hay abdomen, así hay fémur, húmero, etcétera. Hay toda una colección de
de estructuras anatómicas que se buscan en los estudios de ultrasonido. Y después, lo que hacen los médicos es obtener estas mediciones. Acá se alcanza a ver unas marcas amarillas, son muy pequeñitas, pero en este caso que lo que está marcando el médico es una circunferencia, bueno, no una circunferencia porque es más como elipse, pero es como un perímetro, el perímetro craneal de este feto, y un diámetro que sería una medición de diámetro biparietal. Es capaz de medir eso y luego contrastarlo con modelos estadísticos establecidos y teniendo la medición, por ejemplo, de estos 2 parámetros de cabeza, midiendo la circunferencia abdominal, midiendo la longitud del fémur del feto, es posible estimar el peso fetal o la masa fetal o la talla fetal a partir de cierta edad gestacional. Es decir, hay una evolución de crecimiento esperado, está la medición que se puede hacer a partir de estas imágenes de ultrasonido, hay modelos estadísticos que nos permiten, por ejemplo, medir el peso fetal, y tenemos muchas referencias. Una de las más relevantes es de la Organización Mundial de Salud, que tiene una calculadora para determinar si con estas mediciones y la edad gestacional, ejemplar, este feto, está en qué percentil de población. Su peso fetal está en un peso normal o está sobre el peso normal, o en el ejemplo que en particular les muestro aquí en esta grafiquita, en esta lámina, está en cerca del 5% o por debajo del 5% en el percentil 5 de la distribución de pesos para esa edad gestacional. Y es decir, que tiene un peso disminuido respecto a lo que estaríamos esperando para su edad gestacional. Esta es la dinámica o la mecánica clínica de una clínica perinatal. La madre acude a su consulta de seguimiento y le hacen el estudio, se hacen estas mediciones y se evalúa el peso fetal y varios otros parámetros que le dan a los médicos la visión general de las condiciones del embarazo y de las condiciones de bienestar fetal en general, ¿de acuerdo? Pero este es el procedimiento grueso de las mediciones que se hacen. Este es otro ejemplo para que vean todas las imágenes que se utilizan. De nuevo, arriba del lado izquierdo tenemos una imagen de cráneo, de cabecita. De este lado derecho tenemos un abdomen de feto, y lo que está marcado en amarillo es esta circunferencia abdominal. Y lo que tenemos abajo a la izquierda es una imagen de fémur, y las marcas son los puntos necesarios para calcular la longitud del fémur, y con eso poder alimentar un modelo construido con muchas observaciones para cierta población y generar la estimación del peso fetal, ¿no? Haciendo una relación entre dimensiones, volumen y peso o masa, ¿de acuerdo? Fetal. Sin embargo, la OMS, en un informe del 2018, tiene esta conclusión en donde dice que gran parte de estas evaluaciones por ultrasonido se lleva a cabo con personas con poco o con ningún entrenamiento formal. Es decir, que los casos donde sí pueden tener la certeza de que es un especialista perinatal quien está haciendo
las mediciones son muy escasas, son muy contadas. Por supuesto, el Instituto Nacional de Perinatología tiene a los especialistas para hacer estas mediciones, pero si pensamos en un consultorio lejano de medicina general, o en una clínica rural en donde con mucho esfuerzo quizá pudieran tener un ultrasonido, un equipo de ultrasonido, es complicado que hasta allá pueda estar el especialista haciendo estas mediciones, porque además el ultrasonido podría inclusive ser más de uso general que de uso ginecobstétrico. En fin, esta condición es una realidad más o menos severa dependiendo de la región o del país, y la pregunta que nos hemos hecho en el laboratorio, en la universidad, en el mismo Instituto Nacional de Perinatología con quienes colaboramos es ¿qué podemos hacer desde la ingeniería biomédica para resolver este acceso a información de calidad? Entonces, el modelo que hemos planteado es el siguiente: cuando hay información no evidente para el especialista, o bien cuando no tenemos especialista, lo que hemos estado proponiendo es generar una colección de herramientas asistidas por computadora, como el análisis automático de imágenes y datos, como el aprendizaje maquinal o la inteligencia artificial, para solventar esta ausencia de la mirada del especialista de interpretación, o bien, inclusive cuando no es suficiente la mirada del especialista porque la información se encuentra mucho más oculta o inmersa en el fenómeno de lo que quisiéramos reconocer. Para eso, ¿qué es lo que hemos propuesto? En general, déjenme plantearles este esquema de lo que es un modelo de aprendizaje maquinal. Para eso tenemos muchos modelos, muchísimos. Aquí no me voy a entretener dando la lista de nombres, pero imagínense que tenemos un recurso que nos permite alimentarlo con diversos tipos de datos. Aquí estoy haciendo una esquematización de estas imágenes de ultrasonido, de las fetometrías, ¿no? De la biometría fetal. Y además podemos incluir no solamente imágenes, sino podemos incluir datos sociodemográficos o clínicos del embarazo, y con eso alimentar un modelo estadístico, que es fundamentalmente lo que sustenta este aprendizaje maquinal. Por otro lado, podemos tener también alimentando a este modelo una serie de referencias. ¿Y qué esperamos que este modelo nos regrese? Podríamos pedirle que nos regrese estas imágenes segmentadas. ¿Se acuerdan lo que era una imagen segmentada? Solamente quiero que me dé el cráneo, o solamente quiero que me dé el fémur. O bien le podemos pedir a este modelo de aprendizaje que nos estime el peso fetal. Yo le doy las imágenes y los datos y quiero que me diga cuántos gramos pesa en ese momento ese feto. O bien yo le doy información y le digo para cada información, para cada imagen que le doy, le digo que me diga si es o no es un plano estándar apto para hacer una evaluación fetométrica. O le puedo pedir que me diga para este conjunto de imágenes y datos en cierto momento del embarazo, que me haga una predicción, ¿verdad? Que me diga cuál estaríamos esperando que fuera el peso al nacimiento de este feto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo le pida? Pues depende de las referencias que yo le voy a dar. Yo le tengo que dar referencias de imágenes segmentadas, o referencias de pesos, o de planos estándar o no, o de pesos al nacimiento. Esta referencia ayuda a una cosa que se llama entrenar al modelo. Entrenamos al modelo para que aprenda a segmentar o estimar pesos, o a decidir si los planos son correctos o no.
Ese es el procedimiento de aprendizaje maquinal. Cuando este modelo está entrenado, le quito las referencias y entonces puedo darle un nuevo conjunto de imágenes o de datos y que no han visto nunca, que no sabe no los conoce, pero ya está entrenado, entonces ahora sí puede interpretarlos y dar la imagen segmentada o el peso o predecir el peso al nacimiento, ¿no? Ese ya es el momento del uso de este modelo de aprendizaje maquinal. Entonces, hemos hecho varias cosas. Por ejemplo, hemos entrenado modelos para que a partir de un video pueda determinar si la imagen que le estoy dando es un plano estándar de cráneo, de abdomen o de fémur. Eso nos ayuda mucho porque ya después de esto se puede hacer la fetometría. Ese es una de las trabajos que hemos hecho, y este dibujito que está acá arriba es esquemáticamente la representación de este modelo de aprendizaje maquinal. En este caso, estamos hablando de parte de un proyecto de doctorado, en donde, como parte del proyecto, se tomó una red que se conoce como Sononet, que ya había sido entrenada, pero había sido entrenada con información con imágenes del segundo trimestre de embarazo. En nuestro caso, lo que hicimos fue reentrenar con imágenes de segundo y tercer trimestre, y en lugar de tener una gran variedad de planos correctos, nos interesó solo que detectara cráneo, abdomen, fémur y lo demás. Y acá se ven algunos de los resultados en donde este Sononet Plus, que en realidad es un refinamiento de lo que ya existía, mejora, digamos, la detección de planos. Pero eso nos pone en la condición de poder encontrar planos correctos y poder continuar con la fetometría. Este es otro trabajo, este es un proyecto de licenciatura, y aquí lo que hicimos fue segmentar las imágenes. Es un modelo de red neuronal convolucional, se alimenta con las imágenes de ultrasonido y lo que genera, el resultado es esta mascarita magenta o verde o rosa muy clarito, que lo que nos está diciendo, ahí está el abdomen, ahí está el cráneo y aquí está el fémur, para que ustedes hagan ahora la medición. ¿De acuerdo? Eso es parte de lo que también se puede hacer. Como les decía, lo que queremos es generar con diversa información un modelo y decirle qué es lo que estamos queriendo que nos entregue. En este modelo de aprendizaje, voy a avanzar muy rápido. Estamos también ingresando información de datos sociodemográficos y clínicos. Por un lado, hemos podido resolver si es plano estándar o que nos segmente imágenes. Y por otro lado, fíjense que no solamente este modelo estadístico que se entrena aprende, sino que también mientras aprende nos puede decir cuál de toda esta información que le hemos dado es más relevante para predecir, por ejemplo, el peso al nacimiento. Y les quiero mostrar esto. Este cuadrito que ven aquí, no voy a detenerme demasiado, las letras son muy pequeñas, pero tiene que ver con la relevancia de estos rasgos que le hemos ingresado al modelo para estimar. A final de cuentas, lo que queremos es predecir el peso al nacimiento. Y lo que nos dicen estos modelos cuando se entrenan, estos modelos de aprendizaje maquinal, es, por supuesto, nos dicen que la longitud del radio o el perímetro de la cabeza o el diámetro biparietal, esas longitudes, esas medidas, pues son importantes y son relevantes. Eso ya lo esperábamos porque es lo que hemos hecho y lo que sabemos, y es la rutina habitual, ¿verdad? Pero aparecen luego también otros rasgos. Por ejemplo, nos dice que el peso de la madre, la altura de la madre,
si hay antecedentes de tabaquismo o de consumo de alcohol, aparecen estas otras variables que también, si bien no son comunes de encontrar en los informes de evaluación en una consulta perinatal, pero sabemos, porque hay mucha literatura al respecto, que están relacionados con la condición fetal y su posible desarrollo, ¿verdad? Entonces, pues eso también palomita, porque nos da información, nos dice, bueno, este modelo de aprendizaje maquinal también está recuperando esa información. Pero fíjense que también aparece una información que es novedosa. Información que tiene que ver con ubicación de la placenta, o con condiciones socioeconómicas, o con cierta regularidad de ciclos menstruales, que esa información no está reportada, o no está ampliamente reportada, y lo que nos hace es al grupo de investigación tratar de indagar por qué estadísticamente en el modelo de aprendizaje maquinal está resaltándose esta información, si en verdad tiene un significado clínico y además de poder predecir el peso al nacimiento, nos sirva para aprender más a la medicina, ¿no? A la medicina y a la ingeniería biomédica sobre el fenómeno de la gestación. ¿Hacia dónde queremos ir? Queremos ir hacia tener un sistema de aprendizaje maquinal con referencia de población mexicana, en donde podamos de manera indistinta capturar información de imagen, ya sea con videos o con volúmenes, que no requieran de la expertise de un especialista, que puedan ser tomados por personal de salud como personal de enfermería o quizá un médico general, que se capture cierta información sociodemográfica y clínica que de cualquier manera está disponible en el consultorio médico, y que el sistema sea capaz de generar informes completos del peso fetal, la predicción del peso al nacimiento o un posible diagnóstico si es que existe alguna condición de salud comprometida. Hacia allá es a donde queremos llegar, es decir, a tener un sistema que sea capaz de incorporar, de facilitar las condiciones para que desde la ingeniería biomédica, la computación y los expertos perinatales que nos están ayudando a generar toda esta base de conocimiento, podamos proveer de información confiable, de diagnóstico confiable, aun cuando no tengamos todas las condiciones de adquisición señaladas en las guías, ¿no? Poder acercar los sistemas expertos a las clínicas en donde sus condiciones no les permitan atender a todos los especialistas disponibles. Digamos que eso, esa es la finalidad con la que hemos estado trabajando este proyecto de evaluación de crecimiento fetal. Y entonces, como sé que estamos a escasos segundos de terminar el tiempo previsto para esta plática, yo quería conversar con ustedes y preguntarles si creen que esto que les he presentado, que sí es un problema de salud, es tratar de valorar el crecimiento fetal. ¿Cuál de todos estos procedimientos que ven ahí estaríamos aplicando en esto que les he platicado hasta ahora? O si no aparecen ahí, si pudieran decirme de viva voz cuáles creen que son los que debiéramos incluir en una lámina equivalente a esta para resumir el trabajo que estamos haciendo de evaluar el crecimiento fetal. A ver, ahí les dejo la pregunta y los escucho.
Jóvenes, si tienen ¿Podría, alguna- Sí, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, están viendo en pantalla este esquema del problema de salud y yo ahora le pongo aquí, el problema de salud es evaluar el crecimiento fetal. Y les pido que me digan de los cuadritos verdes, claro, si alguna de estas acciones las estamos haciendo en este trabajo que les acabo de mostrar sobre evaluar crecimiento fetal. Si distinguen alguno de esos o sugiéranme agregar alguno. Jonathan, Adelante, se te da Jonathan. la palabra. Y bueno, pues el que logro como identificar, en realidad son varios, pero el que más se me hace es el analizar la información, porque, bueno, como usted lo explicó, recolecta datos y de lo que usted quiere analizar dependiendo de videos o el estudio respecto de la referencia nos da lo que nosotros le pidamos, incluso cualquiera de las características que usted había mencionado, que era como lo de la como los métodos que eran de la imagen segmentada, lo del peso fetal y todas esas cuestiones, que creo que, o sea, sirve bastante porque mejora el tiempo de reacción para el estudio del feto y como mencionaba, pues no es tan necesario un especialista porque, pues bueno, luego no hay como la facilidad o el tiempo para poder ir en ese método largo y esto creo que hace que sea eficiente. Muchísimas gracias. Sí, yo coincido contigo que hay información. Eso intentó ser una palomita. Y por ahí me dijiste algo de la segmentación, ¿verdad? O sea que también estamos analizando la información, también estamos tratando de simplificar la información. Muchas gracias. ¿Alguien más? Jóvenes, adelante con sus preguntas o con sus argumentos con respecto a lo que la doctora pregunta. Yo sí quisiera hacer una intervención, doctora, si me lo permite. Adelante. Que me parece muy importante para que ellos, ¿cómo se llama? Reconozcan la importancia de las demás asignaturas con respecto a estudios de imagenología, todo lo que nos presenta, porque es muy interesante cómo menciona el manejo de datos para generación de todas estas conclusiones, ¿no? Y menciona sobre todo, me quedó muy marcado la cuestión de hacer, por ejemplo, modelos de regresión múltiple, es decir, que utilizar diferentes variables de su estilo del peso y demás para generar esos modelos, esos modelos que nos permitan hacer esas predicciones. Entonces ahí yo creo que lo más importante y resaltar cómo pues se vuelve multidisciplinario, ¿no? Este tipo de estudios, que obviamente pues estamos hablando ya de cuestiones actuales, pero de alta tecnología, de machine learning, inteligencia artificial, pero la generación de modelos es muy importante porque estás hablando de utilizar múltiples variables para obtener la conclusión deseada y pues estamos hablando de precisamente una correlación, ¿no? Una correlación entre esas, entre esas variables. No, y principalmente es eso, ¿no? Que ellos ven la importancia también, la utilidad de la estadística, de los modelos de regresión, de la inferencia estadística también para toda esta clase de cuestiones. Y vean que al principio, pues, lo exponía la doctora muy bien, que a mí me encantó, que fue lo de las cuestiones de las matemáticas, ¿no? Desde los números reales, bueno, de los números naturales hasta los números reales, ¿no? Porque acuérdense que es que yo, pues, igual que usted he dado clases de ciencias básicas y ve que luego en las cuestiones de cálculo integral, vectoral, se ve todo lo que tiene que ver con segunda y tercera dimensión y uno explica precisamente en el plano cómo se entiende el concepto de la integral y todo eso. Y precisamente es como usted lo expuso, que se explica a través de un plano, que era lo que usted explicaba de los píxeles.
y que de ahí surge pues precisamente tener la capacidad de poder desarrollar volúmenes o conocer volúmenes de diferentes figuras a partir de esos conceptos básicos de matemáticas que se vienen a aplicar ya en la vida real en cuestiones como la imagenología y el estudio de crecimiento fetal, ¿no? Principalmente esa parte es lo que yo quería resaltar. Claro, muchas gracias, Carlos. Sí, por supuesto. Sí, yo quizá un mensaje, si me lo permiten, para los jóvenes que están en algún semestre de la carrera más temprano o más hacia el final. Quizá los que están más al final ya están viendo esta integración de los conocimientos y de todas las disciplinas en ingeniería biomédica, que de suyo es interdisciplinaria, pero quienes estén empezando, que no se desesperen, porque efectivamente empezamos haciendo cálculo o haciendo estadística muy elemental, pero al final estamos aprendiendo y todo abona a resolver problemas más complejos, que son los que nos está demandando la ciencia, la ingeniería y el cuidado a la salud a todos nosotros que nos estamos dedicando a ingeniería biomédica. Gracias. No, pues muy buen consejo. Yo quise hacer un comentario. Yo no soy, no nada que ver con biomédica, soy químico, que hay formación de la parte de ingeniería mecánica en especialidad con materiales. Me impresiona primero la didáctica. Me llevó un paseo desde el inicio, le entendí perfectamente qué es una imagen, porque fíjense, a veces es algo muy importante, a veces hablamos de un término que yo lo puedo entender desde el punto de vista de una manera, alguien lo puede entender de otra, pero al final primero es centrar el tema que es una imagen biomédica. Luego, la técnica, como me agradó mucho la técnica que nos pone, la técnica matemática de una convolución y con el ruido. Y luego, lo que a mí me impresiona es la importancia del trabajo de investigación que están haciendo ustedes, porque independientemente que yo no tenga una persona especialista de biomédica, con esta máquina de aprendizaje que pueda analizar imágenes, me puede dar no sé si me estoy erróneamente diciendo, me puede decir a mi persona común qué es lo que está pasando con ese ultrasonido que yo estoy presentando, si va en lo correcto, el peso, me puede indicar cosas, porque pues lógicamente con la información que ustedes le están nutriendo, sumado a las referencias y toda esta parte que básicamente se tiene que procesar, pues yo creo que es un alcance bastante fuerte, porque en hospitales donde no puedan tener un especialista, no sé si esa es la idea del software que estamos hablando, del analista de esto, es que me pueda ayudar a mí, persona común y llana, entender cómo va la situación. La intención es sí, proveer de recursos que no tienen para dar un siguiente pasito, ¿no? Ahora en donde las comunicaciones se han facilitado, si este sistema hace una especie de cribado y dice este caso puede ser un caso delicado, pues entonces privilegiar ahí la comunicación con los especialistas. Si el sistema con confianza dice este es un embarazo o este feto va en crecimiento sin ninguna preocupación, entonces puede continuar por la vía de la consulta con su médico local sin generar una demanda de una atención o una consulta al especialista, ¿no? No estamos tratando de reemplazar al especialista, sino más bien apoyando esta decisión, porque para poner el ejemplo muy específico, hay regiones de nuestro país en donde la población tiene talla muy pequeña. Y cuando se hacen las evaluaciones comunes, por no especialistas, sino comunes,
suelen marcar que estos fetos son de talla muy pequeña, pesan muy poquito, caen en la categoría de estos percentiles bajos y falsamente los envían a una consulta de tercer nivel. Y es un gran gasto para todos, para quien recibe en el tercer nivel porque es un falso positivo, para la familia, o sea, quien tiene que trasladarse y hacer todo el esfuerzo para llegar a una atención especializada que no la meritaba, porque una condición es que todos son de talla pequeña y el feto es sano, simplemente que es de talla pequeña, pues porque tiene una herencia de talla pequeña y nada más, pero las referencias de los modelos